Estaba contando, voy a hablar un poco sobre el tema sanitario de las aves domésticas, ¿ya? Siguiente, por favor. Bueno, básicamente vamos a centrarnos en la parte que tiene que ver con el tema de las gallinas, ya que es el motivo de esta charla. Tenemos que entender que la gallina, estando sana, ¿cierto?, puede producir. Ya la doctora Candarillas nos comentó muy buena su exposición con respecto a los antecedentes que tienen que ver con el tema nutricional, ya, pero el tema sanitario también tiene que impacta en el tema también de la producción. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos que recordar que cuando nace un pollito, este nace sano, ya sin ninguna enfermedad. Pero a la medida que nosotros les vamos dando los cuidados o el tema referido a la alimentación, al lugar donde se cría o cómo se cría, va a influir en la presencia o no de algunas enfermedades. Siguiente, por favor. El ambiente también es muy importante donde se crían las aves. ¿Ya? Ahí tenemos una bonita imagen, ¿cierto?, de una época de primavera donde generalmente en el campo hay buena disponibilidad de pasto, agua todavía, una buena temperatura, un buen clima, pero no es la realidad durante todo el año. Ya hay sectores donde hay falta de agua, hay falta de pasto, hay ambientes contaminados, ¿cierto? Sobre todo vamos a ver que el agua, ¿cierto?, donde las aves consumen, puede ser una fuente de contagio de algunas enfermedades. Siguiente, por favor. Vamos a hablar también sobre un punto importante que dice relación con la bioseguridad. Es un concepto que me gustaría que todos pudiéramos llevarnos y que obviamente, producto lamentablemente de esta enfermedad, ha estado bastante en boga hoy en día. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, acá vemos la diapositiva completa en la cual nos habla sobre la triada de la enfermedad, ¿ya? Para que un animal se enferme tiene que ocurrir esto que está presentado acá, que es un hospedero susceptible, ¿ya? Un animal sano no debería enfermarse, ¿cierto? Pero estando en un ambiente contaminado, un ambiente que no es propicio, más la presencia de los agentes patógenos como son los virus, las bacterias, los parásitos externos o internos, van a propiciar que esta ave se enferme, ¿ya? Hay que reconocer también que dentro de algunas patologías, algunas enfermedades que afectan a las aves, hay también algunas enfermedades que son de origen zoonótico. ¿Qué quiere decir eso? Que afecta tanto a las aves como al ser humano. Por eso, hoy en día la OIE y la medicina veterinaria habla de una sola salud, ¿ya? Porque no podemos hablar de la salud humana y la salud animal de manera separada. Nosotros hablamos el concepto de una salud, que tiene que ver con estos tres también componentes. Siguiente, por favor. Bueno, acá en esta diapositiva podemos ver el concepto de qué es la bioseguridad. La bioseguridad, como su nombre lo dice, tiene que ver con la palabra bio, que es vida, y seguridad, que es protección, ¿ya? Es todo aquello que nosotros realizamos, ¿cierto?, dentro de nuestra crianza para evitar la diseminación de patógenos o la llegada de enfermedades. Como vemos ahí en unas diapositivas vemos un gallinero, ¿cierto?, que tiene un lugar cercado, ¿ya? Es importante tener las aves en un lugar acotado de nuestro predio para evitar que ellas recorran, ¿cierto?, distintos sectores, que tomen agua que puede estar contaminada, que estén expuestos a algunos depredadores, a la presencia de algunos vectores como ratones, moscas o plagas de aves silvestres o de aves que vienen desde las ciudades, ya como las palomas, los gorriones, etc. ¿Ya? Idealmente nosotros deberíamos tener alguna vestimenta especial, ¿cierto?, destinada para ir a ver los gallineros o limpiarlos, como por ejemplo las botas, algún overol, ya, para no diseminar ciertas enfermedades. Acá vemos una imagen también donde vemos un pediluvio. Un pediluvio, lamentablemente, ya es algo habitual de conocer, ¿cierto?, un lugar donde uno puede desinfectar el calzado, ¿ya? Lo importante también es, y lo vemos acá en esta foto, es la limpieza, ¿ya? La limpieza es fundamental tanto de los gallineros, ¿cierto?, de los comederos, de los bebederos, para evitar el tema de la proliferación de estas enfermedades, ¿ya?
La limpieza no debe ser tampoco demasiado exhaustiva, ya básicamente es mantener limpio, libre de basura también. Hay lugares donde los agricultores no disponen bien la basura domiciliaria, por lo tanto está también disponible también para que las aves puedan picotear o recoger algunos desechos de ahí. La presencia también de otras especies que no son plagas, pero que sí son parte de nuestra mascota, ¿cierto? Los perros, los gatos, muchas veces defecan, ¿cierto? Hacen caca en un lugar donde las gallinas también pueden consumir eh, eh, esa caca, ¿cierto? Y pueden también transmitir algún tipo de olor o sabor en los huevos. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, vamos a partir viendo algunos parásitos que afectan a las aves. Como concepto de parásito, la idea es que volvamos un poco a las clases de biología, ¿cierto?, que tuvimos, y los parásitos son organismos que se alimentan a expensas de otros. Podemos ver los que son de carácter externo, que viven fuera del cuerpo, y los de carácter, o así clasificados como internos, que viven dentro del cuerpo. Dentro de los parásitos externos tenemos algunos insectos, ¿cierto?, que comúnmente la gente conoce, los piojos, los chinches, que utiliza la misma palabra para referirse a ellos, ya, pero son distintos, y los zancudos. Los zancudos, vamos a ver que ellos también pueden chupar la sangre de las aves y transmitirle una enfermedad que es de carácter viral, ¿ya? También tenemos los ácaros, que son bastante comunes de encontrar, que afectan también a las aves. Esos son los parásitos externos. Con respecto a los parásitos internos, vamos a ver algunos que lo podemos ver a simple vista, como son los ascaris, ¿cierto?, o los gusanos redondos, y algunos gusanos planos, y algunos que son más pequeños, como la coccidia o la histomoniasis, que afecta principalmente a la crianza de pavos. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, acá vemos los chinches o piojos, ¿cierto?, que son, yo les comentaba que son bastante frecuentes y nos generan bastante problemas, ¿cierto?, en la crianza de aves. Cuando uno generalmente habla de los chinches, todos comenzamos con una especie de picazón, ¿cierto? Imagínense que eso le está pasando a las aves nuestras, ¿ya? Ellas están plagadas de chinches que se están alimentando de la piel, chupando la sangre, ¿cierto?, comiendo las plumas, y obviamente le genera intranquilidad, ¿ya? La gente generalmente confunde los chinches o los piojos con un ácaro rojo, ¿cierto?, que es un tipo de parásito externo que las afecta y que genera bastante problemas, sobre todo en la época de verano, dado que producto de la temperatura mayor, ¿cierto?, estos bichitos se multiplican bastante, ¿cierto?, y su ciclo de vida se acorta, ¿ya? A veces tenemos problemas con aves que están incubando, como pavas y gallinas que están echadas y que se levantan por el ataque de este tipo de bichos, o que a veces incluso mueren, ¿ya?, producto de la anemia que les ocasiona el consumo, ¿cierto?, de miles de bichitos chupándoles la sangre. Siguiente, por favor. Bueno, aquí debemos entender que el control de estos parásitos debe ser integral. Ya no nos enfocamos solamente en la aplicación de productos químicos, sino que tenemos que preocuparnos de la desinfección de los gallineros, ¿cierto?, con algún producto recomendado para las aves, y algún producto que no deje ciertos residuos, ¿ya? Aquí en la foto vemos un baño sanitario, que como todos saben, las gallinas escarban la tierra, buscan tierra seca y se realizan baños de tierra, ¿ya? Entonces esto sí se hizo con neumáticos, ¿cierto? Y ahí se pueden aplicar algún tipo de productos químicos, ¿ya? Existe también la posibilidad de aplicar no algún producto químico, sino que algún producto de origen más natural, como es la tierra de diatomeas, ya que anteriormente era bastante difícil de conseguir. Hoy en día ya algunas empresas traen y está disponible para aplicar. Esto es de origen natural y que lo que causa es que al tomar contacto con estos bichos se va presentando ciertas heridas, ¿cierto?, rompimiento de su pared corporal, y les va causando la muerte. También está disponible la posibilidad de que ellas se bañen en la ceniza, ya, dado que la ceniza genera también repele un poco las aves, ¿ya? Con respecto a los productos químicos, hay que tener cuidado, dado que también estos productos químicos
pueden diseminarse en los huevos, ya como por ejemplo, lo más común es que lamentablemente la gente aplica Tanax, ¿cierto?, en los nidos en las aves. El Tanax no está recomendado para ser usado en los animales, ya, sino que solamente está recomendado para ser usado en el ambiente. Un producto bastante conocido, ¿cierto?, es el Negubón, contiene triclofón, lamentablemente es un órgano fosforado, por lo tanto no se puede utilizar en la época donde las aves están poniendo, ¿ya? Se puede utilizar en las dosis que aparece ahí, donde un sobre se diluye en agua, se fumiga el gallinero sin las aves adentro y también se puede fumigar a las aves, ¿ya? Una práctica común en el campo es aplicar en los nidos, ¿cierto?, ceniza, colocar también algún tipo de hierbas que genera que las aves se vayan, ¿cierto?, del sector, ¿ya? Y también la fumigación con algún producto que está recomendado para las aves, como aplicarlo directamente en el cuerpo. Los lugares donde se aplica son bajo el ala, ¿cierto?, o en la zona de la cloaca, ¿ya? En la época donde nos está poniendo, podemos hacer, donde nos están poniendo las aves, podemos hacer control, ¿cierto?, de este tipo de bichos. El ácaro rojo, lamentablemente, lo que hace es que vive en las paredes del gallinero, ¿ya? Entonces, muchas veces se esconde durante el invierno, espera a que mejoren las condiciones, ¿cierto? Y va a atacar a las aves cuando ellas están posadas en los dormideros, ¿ya? Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, la sarna de las patas, como yo dije, es un ácaro, que es bastante común de encontrar. Ahí hay una foto donde se ven las lesiones, ¿cierto? Que afecta a las costras que tiene, o las escamas que tiene las patas de las aves, ¿ya? Este bicho se mete entre medio de estas escamas de la piel, ¿cierto? Y genera una especie de galerías, genera costras, ¿cierto? Dificultad para que las aves caminen. Y muchas veces esta costra se desprende, ¿cierto? Y pasa un ave que está sana, que no tiene esta sarna, y se contamina con esta enfermedad, ¿ya? También está muy relacionada con el sistema inmunitario, dado que cuando bajan las defensas, brotan estas lesiones, ¿ya? Aquí lo que se puede hacer es un tratamiento tópico, o sea, directamente en el lugar donde están las lesiones, con productos caseros como el petróleo crudo, el aceite quemado, ¿ya? Pero hay que tener cuidado de la aplicación, dado que no podemos bañar la gallina, sino que solamente aplicar directamente donde está afectado. Se puede hacer con un pincel, con una brocha, ¿cierto? ¿Ya? Se puede también aplicar un producto bastante conocido en el campo, que es la ivermectina, ¿ya? La ivermectina generalmente yo la recomiendo aplicar de manera tópica, o sea, se pinta con ivermectina las patas de las aves, repitiendo a los 7 o 15 días, y con 2 aplicaciones debería estar mejor. Siguiente, por favor. Bueno, otro parásito, pero ya de carácter interno, es la coccidia. La coccidia es bastante conocida de aquellas personas que crían ovejas y vacunos, ¿cierto? Porque también la afecta. Y en el caso de las aves, afecta principalmente aves pequeñas, ¿cierto? En lugares donde hay mucha humedad, donde las aves no toman agua desde el bebedero, no toman agua limpia, sino que muchas veces toman agua encharcada. Ya ahí es donde está este parásito que afecta al sistema digestivo, se aloja, ¿cierto?, en los intestinos, generando diarrea, generalmente manchada con sangre. Por lo tanto, nosotros tenemos que aislar esta ave, sacarla de ahí, llevarla a un lugar que tengamos directamente en el predio como enfermería, para evitar que vuelva a contaminar, ¿cierto?, el ambiente, y aplicarle algunos productos, tanto orales o inyectables, ¿ya? Orales, el más conocido, la Sovetril. Es un producto que tiene sulfa más trimetoprim y que actúa directamente en controlando los parásitos, ¿ya? El tratamiento se prolonga por generalmente una semana, ¿ya? Lo otro también, hay que tener cuidado con los vectores, que son los roedores y también las aves silvestres, que ellos también nos pueden traer este tipo de enfermedad a nuestra crianza. Siguiente, por favor. Bueno, la histomoníasis o cabeza negra del pavo es bastante común de encontrar ya en la crianza de pavo. Aquí nos habla de que está la morbilidad, o sea, cómo afecta o cuánto afecta a las aves, puede ser un 100%, y la mortalidad va de un 50 a 90%, o sea, de los
100 pavos que se nos enferman, el 90% puede morir, ¿ya? Esta es un parásito microscópico, ¿cierto?, que vive en el ambiente, que está muy asociado también con la lombriz de tierra, ¿ya? Por lo tanto, cuando las aves consumen este tipo de invertebrados, como la lombriz de tierra, pueden contaminarse con esta enfermedad, ¿ya? La signología es como su nombre lo dice, cabeza negra, el pavo presenta una cabeza cianótica, producto de las lesiones que está causando este parásito internamente. Hay disminución del crecimiento, ¿cierto? Las aves están como aletargadas, las plumas no crecen bien, ¿ya? Y también está asociado a la presencia de otro parásito que vamos a ver, que es el gusano secal. El gusano secal es un parásito que también afecta a las aves y que está comúnmente en la crianza campesina. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos lesiones internas, ¿cierto? Ya vimos fotos de cómo podemos ver la sintomatología en el ave viva. Afecta al ciego, en una parte del intestino, ¿cierto? Que es el ciego, que está inflamado. Ya también afecta al hígado. La gente en el campo dice que como que se le coció la pana. Ya ahí se ve otra foto también. Y el problema está en que esta enfermedad, como es bastante común de encontrar, afecta mucho la crianza de los pavos, ¿ya? La gente normalmente en el campo le da una hierba, que es la siete vena, que tiene propiedades antiinflamatorias, ¿ya? Pero si no se controla el parásito, si no se controla también el ambiente, difícilmente vamos a poder erradicar esta enfermedad, ¿ya? Generalmente la gente lo que aplica aquí es un antibiótico que es de carácter de uso humano, ¿ya? Que es el metronidazol, y que obviamente es venta bajo receta médica. Lamentablemente la dosificación que se utiliza no es la adecuada. Muchas veces la gente la utiliza como una pastilla mágica, se la da porque el pavo está triste, porque el pavo le están saliendo las plumas, las alas, y no necesariamente para controlar la enfermedad. Entonces muchas veces eso genera resistencia, ¿cómo se llama? Que el medicamento ya no surte efecto porque no se usó como debería usarse, ¿ya? Hay un producto también de origen veterinario que se vende para las diarreas que afectan a los perros y gatos, que también puede ser una alternativa para utilizar en este tipo de enfermedades. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos en la foto una imagen, ¿cierto?, del ciclo de los parásitos generalmente que afectan a las aves y que obviamente tienen relación con una parte ambiental, ¿cierto?, donde está una contaminación, ya sea por huevos de parásitos o parásitos adultos, que entran en contacto con el ave, que puede tener parásitos o puede no tenerlo, ¿cierto?, y se desarrollan internamente y obviamente después esta ave lo excreta. Normalmente nosotros no podemos controlar todos los parásitos, no podemos tener gallinas limpias de parásitos. Nosotros tenemos que convivir entre la presencia de parásitos y aquella cantidad que no nos puede no generar o generar problemas, ¿ya? Como yo les explicaba, hay parásitos que son redondos, ¿cierto? Como el que está aquí, o otros parásitos o gusanos que son planos. Muchas veces uno no los ve porque son bastante pequeños, ¿ya? Uno está acostumbrado a ver parásitos en los perros, los gatos, pero no en las aves. Normalmente las aves deberíamos desparasitarlas, pero de manera estratégica. Como yo les dije, no vamos a eliminar todos los parásitos de nuestra gallina, pero sí tenemos que desparasitar en momentos como cuando los pollitos están pequeños, ¿cierto? Cuando tienen cerca de un mes, o cuando las gallinas están en época de no postura, ¿cierto? Dejan de poner, o de pelecha, de cambio de pluma, ¿ya? Para limpiar un poco el sistema de la presencia de parásitos. Siguiente, por favor. Hay productos que son, anterior, hay productos que son de carácter de uso doméstico, ¿cierto? Natural, por así decirlo, y otros de carácter químico. Bueno, es sabido que el vinagre de manzana tiene propiedades antiparasitarias, por lo tanto es una alternativa que nosotros podemos dar junto con el agua, un par de gotas de vinagre de manzana para eliminar los parásitos. También el paico, ¿cierto? Tiene infusión de paico también tiene algunas propiedades antiparasitarias, lo mismo que el ajo, ¿ya? Productos para aplicar de carácter químico, como yo les decía, tienen que ser de uso para aves. Generalmente son de tipo fenbendazol, también puede ser la ivermectina, también puede ser un producto que se llama sales de piperacina, ¿ya? Y que como
dentro de la lógica del trabajo del agricultor, debiera ser aplicado en aquellos momentos como yo le expliqué, tanto cuando los pollitos ya tienen un mes o cuando las aves ya están dejando de poner, porque obviamente al tener huevos con este producto no se pueden consumir. ¿Ya? Siguiente, por favor. Bueno, enfermedades infecciosas hay bastantes, muchas, ¿ya? Pero afortunadamente no las encontramos como comúnmente dentro de la crianza campesina. Ya las aves se enferman bastante poco porque son resistentes naturalmente o porque los ambientes no son demasiado contaminados. O estamos lejos de algunos criaderos más grandes, ¿cierto? Lejos de aves migratorias o lejos de lugares poblados, ¿ya? Vamos a hablar de algunos virus, ¿cierto? Que afectan a las aves y algunas bacterias. Hay que recordar que los virus no tienen tratamiento, por lo tanto tenemos que o evitar que se presenten o simplemente esperar a que la ave se sane o simplemente, lamentablemente, eliminar a las aves enfermas. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, la enfermedad de Gumboro o bursitis infecciosa es causada por un virus que afecta tanto a gallinas como pavos, y nosotros nos damos cuenta que posiblemente esta enfermedad pudiera estar presente cuando vemos aves que están decaídas, que disminuye el consumo de alimentos, ¿ya? Y una forma subclínica, o sea que no vemos esas características, es la inmunosupresión. ¿Qué significa eso? Que le bajan las defensas, por lo tanto está disponible para que pueda ser contaminada o pueda ser colonizada o pueda ser atacada por otro patógeno, ¿cierto? Y le genere otra enfermedad, ¿ya? Aquí generalmente el diagnóstico es a través de toma de muestras de los órganos afectados, envío al laboratorio, y se ve afectada lo que es la bolsa de Fabricio, que es un órgano que tiene que ver con el tema inmunitario. La bolsa de Fabricio está ubicada anatómicamente, ¿cierto?, en la dentro del cuerpo, bajo o al lado, muy cerca de lo que es la cloaca, ¿ya? Hay disponibles vacunas, pero como vamos a ver, lamentablemente las dosis que se venden no es lo mismo que dosis para perros o gatos o para corderos o vacunos, ¿cierto? Donde uno puede comprar para una cantidad pequeña de aves en este caso. Nosotros, la industria tiene disponible dosis para 1000 aves. Y muchas veces, lógicamente, uno por la cantidad de aves que uno tiene, no utiliza la vacunación. Y una vez que esto está preparado, no se puede volver a guardar, sino que hay que descartar las dosis que no se ocuparon. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, la bronquitis infecciosa también es un virus de la familia de los coronavirus que afecta a pollitos y aves adultas. La cepa más común encontrada acá en Chile es la cepa Massachusetts. Causa problemas respiratorios graves, baja de postura, ¿cierto? Muchas veces los huevos puestos salen sin cáscara o estás quebradiza o deformada. Los animales enfermos son difíciles de tratar. Ya cuando llega esta enfermedad permanece el virus dentro del gallinero, dentro de la crianza, por lo tanto hay que pensar mucho más en el tema de la aplicación de desinfectantes, ¿cierto? Como el amonio cuaternario, que hemos conocido bastante ahora, y pensar en eliminar estas aves, porque como lo dice aquí, es bastante conflictiva, ¿cierto? Y genera bastante problemas. Siguiente, por favor. La enfermedad de Newcastle, siguiente, la enfermedad de Newcastle es una enfermedad también viral que afortunadamente no la vemos tanto en Chile, ¿cierto? O no está presente en Chile. Pudiera llegar en algún momento, ¿cierto? Producto de las aves migratorias. Ustedes saben que bien llegan aves a la zona sur, sobre todo a la parte de los humedales, desde Canadá, Estados Unidos, en la primavera nuestra, y eso hace que muchas veces puedan venir aves contaminadas con estos virus y que generen ciertos problemas, ¿ya? Lo característico de esto es que ciertas cepas afectan a la parte motriz, ¿cierto? Al sistema nervioso central, generando esto que se llama tortícolis o problemas locomotores de las aves. Y cuando este virus llega, afecta a muchas aves y obviamente todas terminan muriendo. Aquí lo importante es que cuando veamos síntomas de este carácter, tenemos que tomar contacto con los amigos del SAC para que ellos puedan ir a ver las aves y puedan tomar muestras para enviar al laboratorio para descartar que se trata de esta enfermedad. Siguiente, por favor. Siguiente.
La enfermedad de Marek es una enfermedad también causada por el virus que afecta a aves jóvenes, principalmente menos de 16 semanas de vida. Genera este comportamiento, por así decir, donde las aves no pueden pararse, ¿cierto? Problemas locomotores, ¿ya? Y también afecta a los folículos de la pluma, generando esta especie como de tumores que se ven ahí. También se afecta al vaso, tiene unas pequeñas tumoraciones, ¿ya? Entonces, nuevamente, aquí, cuando veamos este tipo de síntomas en nuestras aves, que no está asociada a un tema nutricional, hay que descartar porque muchas veces por falta de calcio, falta de vitaminas y minerales, podemos ver también este tipo de comportamiento. Por lo tanto, hay que descartar si se trata o no de esta enfermedad viral. Siguiente, por favor. Bueno, la viruela aviar es una enfermedad que es bastante, a veces conocida, a lo mejor no tanto en la zona sur, pero sí en la zona de Los Ángeles, de Los Ángeles hacia el norte, ya que está relacionada con los mosquitos, como yo les explicaba. Los mosquitos pican a estas aves que tienen el virus y contaminan aves sanas, ¿ya? Generando dos tipos de sintomatología, lo que es la forma cutánea, ¿cierto? Que afecta a los órganos externos del cuerpo, generalmente las barbillas, generalmente también la cresta, ya y genera estas especies de pústulas secas y afecta también de una cepa o lesiones internas, generando lo que es la viruela húmeda, que muchas veces causa la muerte de las aves, producto de que ellas no pueden respirar, ¿ya? Aquí cuando se presenta esta enfermedad tenemos que pensar en incorporar lo que es la vacunación, que se utiliza una vacuna especial, ¿cierto?, que contra la viruela aviar, que se aplica mediante una agujas especiales, ¿cierto?, en el pliegue del ala que está aquí. Controlar también aquellos presencia de zancudos. Ustedes saben que los zancudos ponen sus huevos donde hay agua estancada, por lo tanto hay que evitar también que lleguen estos zancudos para que puedan picar a las aves, ¿ya? Esto genera inmunidad, por lo tanto, si nosotros tenemos aves que están enfermas, que logran sobrevivir, muchas veces ya no se presenta esta enfermedad, o si logramos vacunar nuestras aves, nos vamos a dar cuenta que esta va a ir disminuyendo. Siguiente, por favor. Bueno, ahora pasamos a las enfermedades de carácter bacteriano. Esta es una enfermedad bastante común que afecta a la crianza de los pollitos, ¿cierto? Cuando son pequeños, que genera diarrea, ya que puede ser blanca o sanguinolenta, ¿ya? Y que obviamente la diarrea genera pérdida, disminución del crecimiento, atraso y obviamente puede generar también la muerte. Normalmente lo que hay que hacer acá es preocuparnos de aislar estas aves enfermas para que no sigan contaminando las aves sanas, desinfectar gallinero, desinfectar la cama. La cama es bastante importante de mantener en un gallinero. Flor seguramente les va a hablar la importancia que tiene la cama, tanto para aislar del frío como para mejorar también la parte sanitaria. La cama debe ser reciclada, ¿cierto? Para hacer como por ejemplo compost, ¿ya? Y evitamos con eso también el aumento de estas bacterias. La colibacilosis es causada por una enfermedad bacteriana, ¿cierto?, que es la Escherichia coli, pero hay cepas que son más patógenas que otras. Generalmente aquí lo que se recomienda es antibióticos de carácter oral, ya hay antibióticos especiales para dar en las aves, ya esto generalmente se da en ayunas al inicio de del día para que las aves consuman esa agua con antibióticos. Lamentablemente en el campo no hay agua potable en todos los sectores, por lo tanto lo que se recomienda también es clorar el agua, ya utilizando el cloro común, ¿cierto?, en las dosis por litro o la cantidad de gotas por litro que se recomienda, y evitamos también que esa agua tenga también o conlleve la presencia de estas coliformes fecales, por ejemplo, o Escherichia coli, ¿ya? También hay que preocuparse de rehidratar a las aves, como por ejemplo dar agua con vitaminas, uso de probióticos. También hoy en día o más adelante se va a conocer mucho más el tema de los probióticos en la crianza de aves, que lo que hace los probióticos son cepas bacterianas de lactobacillus, entre otros, ocupan los espacios que pudieran ocupar estas bacterias patógenas. Entonces generan una barrera de protección para que no lleguen estas bacterias a colonizar el intestino, ¿ya? Siguiente, por favor. Bueno, la salmonela es una bacteria que afecta también a las aves y también una
bacteria bastante patógena o bastante común de escuchar, ¿cierto?, que afecta al ser humano y muy relacionada con el tema de la producción o el consumo de huevos, ¿ya? Hay un tipo de bacteria que es Salmonella que afecta a las aves generando problemas en el hígado, ¿cierto? Problemas reproductivos, ya generalmente nosotros vemos después que el ave ha muerto, producto de una septicemia, vemos en el ovario la presencia de verdaderas yemas o folículos rotos, ¿ya? O a veces esto ya no es transparente, sino que tiene una coloración como una verdadera caldo de cultivo, ¿ya? Ahí no podemos hacer mucho porque por mucho que le apliquemos antibióticos, no vamos a controlar esta infección ya que se diseminó por todo el cuerpo. En el caso del ser humano, tenemos que tener precaución, ¿cierto?, de consumir huevos que estén lo más limpios posible. Ya los huevos deberían producirse limpios, por lo tanto los nidos tienen que estar limpios, las aves no tienen que andar en lugares donde hay barro o hacer caca, ¿cierto?, en los nidos, porque si no, esa bacteria que está en el intestino llega a la cáscara de los huevos y puede generar problemas. El pollo también cuando es faenado, la gente en el campo faena aves, por lo tanto hay que tener cuidado de dejarla en ayuno, ojalá no llegar y matar la ave inmediatamente después de darle comida, porque eso aumenta el riesgo de romper los intestinos y de contaminar con materia fecal lo que es la carcasa, ¿cierto?, o el pollo, y con lo consiguiente contaminación cruzada. ¿Ya? Nosotros generalmente consumimos el pollo cocido, por lo tanto no deberíamos contaminarnos con esa bacteria producto de consumir la carne, sino que esta bacteria que está en la carne puede contaminar otros alimentos. ¿Ya? Por eso también se recomienda que cuando uno va al supermercado no lave el pollo, sino que lo cocine directamente, porque hay bacterias dando vuelta y que pueden salpicar y contaminar otros alimentos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos el salmonela, ¿cierto? Donde también puede llegar en la alimentación, en los reservorios naturales, como son los ratones, mascotas, en la cama puede estar disponible, ya en las aves que nosotros traemos de reposición, en los huevos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nuevamente tenemos que preocuparnos de lo que es la bioseguridad, controlar ratones, controlar moscas, para que no sean transmisores de este tipo de bacterias. Siguiente, por favor. Bueno, la coriza aviar es una enfermedad lamentablemente bastante común, causada por una bacteria, ¿cierto? Y que genera esta sintomatología característica, afectando a lo que es el ojo, los senos paranasales, y según la patogenicidad de esa bacteria podemos ver que causa síntomas que pasan desapercibidos, como por ejemplo lagrimeo, ¿cierto? En el ojo, como lo que está en la foto acá, o aumento de materia, ¿cierto? En esa zona, ¿ya? Ahí generalmente la gente empieza a aplicar antibióticos, empieza a aplicar algún tipo de antibiótico inyectable, pero el ave no sana porque la infección está en ese sector, ¿ya? También se pueden ver estos característicos en los gallos, las gallinas, que las barbillas se recogen, ¿cierto? Es como que estuvieran arrugadas, como que si estuvieran frío, pero esto es producto también de esta bacteria que está alojada en el sistema respiratorio del ave, ¿ya? Ahí lo que se recomienda es aislar nuevamente el ave, desinfectar los gallineros con amonio cuaternario, ¿ya? Y aplicar algún tipo de antibiótico de amplio espectro, que puede ser, por ejemplo, enrofloxacino, directamente intramuscular en el ave, ¿ya? Hay gente que también le da ajo y cebolla para prevenir este tipo de enfermedades muy características que la gente lo asocia con resfrío. Lamentablemente la vacuna, ¿cierto?, está disponible, pero el costo es bastante elevado y, como yo les decía, muchas de las dosis se terminan perdiendo porque la cantidad de aves que nosotros tenemos es bastante poca. Lo que sí hay que implementar, en caso de producirse esta enfermedad en nuestra crianza, implementar un programa de vacunación, porque con una dosis no basta para proteger, sino que la idea es volver a aplicar otra dosis para generar inmunidad en las aves. Siguiente, por favor. Bueno, la tuberculosis aviar es una enfermedad también bacteriana que afecta a las aves. Lamentablemente acá en la zona hemos visto bastante casos y genera pérdidas bastante económicas porque las aves se terminan, la gente ya deja de criar porque muchas se enferman. Es una enfermedad que también está presente en el ambiente, que contamina a las aves sanas y que se va viendo a lo largo de la vida del ave. Generalmente las aves más jóvenes no presentan sintomatología, pero cuando ya tienen un año, sobre un año, esta
estos síntomas se empiezan a ver. Externamente lo que uno ve es que las aves están decaídas, tienen diarrea, uno las toma y no tienen más que los huesos, ¿cierto? Están totalmente consumidas, dado que esta bacteria se aloja en los órganos vitales como son el hígado, los intestinos, ya por eso produce diarrea, y el hígado, al no estar cumpliendo su función, no se pueden absorber los nutrientes que tiene el alimento. Aquí lo que se recomienda generalmente es avisar al SAC también y eliminar todas las aves, ¿ya? No enterrarlas, sino que quemarlas y aplicar, obviamente, productos de desinfección, como es el amonio cuaternal. Siguiente, por favor. Bueno, para finalizar, tenemos también algunas enfermedades o algunas afecciones que no son causadas por agentes, sino que son causadas básicamente por malos manejos, ¿cierto? Por mucha densidad de las aves. La doctora Gandarillas nos comentó ahí de sistemas mucho más amigables como son el free range. Nosotros en el campo también tenemos las aves bastante felices porque ellas recorren, ¿cierto?, el campo y generalmente no presentan estos problemas. Pero cuando nosotros nos especializamos un poco y empezamos a crear unas líneas genéticas que son diferentes, podemos encontrar este tipo de problemas, ¿ya? Las gallinas son omnívoras, por lo tanto ellas comen de todo. Entonces, cuando ven un ave, les llama la atención, la picotean, ven sangre, incluso la pueden terminar matando, ¿ya? Lo que hay que preocuparse de cuál es la causa. Si es que la causa es nutricional, hay falta de proteínas en la dieta, hay mucha densidad, muchas gallinas por metro cuadrado, no salen al patio o no hay pasto para que ellas puedan consumir, ¿ya? Por lo tanto, lo que se recomienda ahí es primero analizar eso y después ver la posibilidad de algún forraje para verde, por ejemplo, o darle mayor cantidad de espacio, ¿ya? Y obviamente aislar a aquella ave que está afectada para que se pueda recuperar, ¿cierto?, de estas heridas que le causa las demás gallinas. Siguiente, por favor. Bueno, el anterior, la doctora Candarilla nos habló de la sal, ¿cierto? La sal también es utilizada muchas veces como para disminuir el estrés en las aves. Ya uno puede dar sal en el agua y eso ayuda a disminuir el estrés que están sufriendo las aves. Muchas veces los gallineros están muy iluminados, ya las gallinas también necesitan lugares oscuros como para ir a poner. Ya muchas veces cuando la gallina está poniendo, exterioriza lo que es la cloaca y ahí puede generar la atracción de las demás aves y que pueden ir a picar, ¿cierto?, esa zona y obviamente le va a generar heridas y por lo tanto también puede generarle la muerte. Entonces también hay que preocuparse de que dentro del gallinero hayan lugares como el nido, donde las gallinas puedan tener la privacidad para que puedan poner esos huevos. Siguiente, por favor. Bueno, también muchas veces la gente nos habla de que las gallinas tienen un mal comportamiento, que es el consumo de sus huevos. Hay que recordar lo que nos dijo la doctora Gandarillas, que tenemos que preocuparnos del calcio. Si la gallina no está consumiendo calcio, como corresponde en la dieta, a través de la conchuela, por ejemplo, las cáscaras de huevo van a ser muy frágiles. Por lo tanto, es más fácil que se rompan. Al romperse el huevo, obviamente la gallina le va a llamar la atención, va a probar ese huevo, lo va a comer, y muchas veces después las gallinas se transforman en verdaderas comedoras de huevos, se comen el huevo de ella o se comen el huevo de sus vecinas, y no quedan huevos disponibles para el consumo nuestro, ¿ya? Por lo tanto, primero es preocuparnos de la fuente de calcio. Si falta calcio hay que suplementar, ya si es necesario, sobre todo en la primavera, donde hay mayor postura, recoger estos huevos más seguido, ya, y detectar aquella gallina que es la que se come los huevos y obviamente muchas veces es necesario eliminarla, ya, porque ese comportamiento la gallina no lo deja de realizar, ¿ya? Siguiente, por favor. Bueno, esa es mi presentación, ahí está mi contacto. La idea es que me puedan hacer consultas después en la parte del conversatorio. Espero que se haya entendido, ¿ya? Y agradecer su atención.